¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Panorama Político en Noticias Telemedellín. Seguramente ustedes han escuchado hablar del término bancada, pues esto en política se refiere a los integrantes de un mismo partido político o movimiento político que fueron elegidos por voto popular y que ocupan curules en las corporaciones públicas, que son consejos, asambleas y congreso. Pues estas bancadas tienen su propia regulación que reglamenta la actuación de ellas en esas corporaciones públicas. ¿De qué se trata esto? En la siguiente nota se los contamos. Una bancada la integran los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. El régimen de bancadas en Colombia está regulado por la norma constitucional, las leyes y los estatutos de los partidos que lo reglamentan. Nadie puede actuar por fuera de las decisiones de la bancada cuando se trata de su propia conveniencia política. A quienes incumplen el régimen de bancadas se les impondrán sanciones que están definidas en los estatutos de los partidos. Algunas de las faltas al régimen de bancadas según los estatutos de cada partido son las siguientes: la inasistencia reiterada e injustificada durante la legislatura a más de 3 reuniones de la bancada de cada corporación. Votar en contra de las decisiones de la bancada excepto en la objeción de conciencia y el conflicto de intereses. Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades propias de un miembro de bancada, inobservancia de las directrices de la bancada. Retiro voluntario del partido durante el periodo para el cual fue elegido. Las sanciones a quien incumple el régimen de bancada según cada partido pueden ser: suspensión temporal del derecho al voto, pérdida total del derecho al voto, amonestación verbal o escrita y expulsión del partido. En todo caso, la sanción deberá ser comunicada a la mesa directiva de la respectiva corporación para que a través de ella se le dé cumplimiento. Pues como lo veíamos en la nota anterior, estas sanciones a quienes incumplan el régimen de bancadas están definidas en los estatutos de cada uno de los partidos o movimientos políticos. Para ampliar este tema, saludamos a esta hora al abogado y docente universitario Andrés Úsuga, quien nos va a explicar un poco más qué leyes rigen esto del régimen de bancadas. Andrés, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación a Panorama Político. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a Germán y a todos los amigos de Telemedellín. Es importante aclarar que las sanciones al interior de los partidos políticos deben estar enmarcadas en primera instancia en los estatutos de cada uno de los partidos. Ahora bien, esos estatutos que cada partido tiene también deben tener en cuenta que son dictados o son emitidos respetando unos marcos legales. ¿Cuáles son los marcos legales? La ley 1475 del año 2011, donde se manifiesta o donde se le dijo por parte del Congreso cómo se deben elaborar los estatutos, y adicionalmente la ley 1909 del año 2019, que es el estatuto de oposición que se logró ya en este último gobierno. Pues muchísimas gracias a Andrés Úsuga por ayudarnos a poder entender un poco más esto del régimen de bancadas. Y vamos a cambiar de asunto. Con la llegada del coronavirus a Colombia, uno de los sectores más afectados es el del turismo, por las medidas que tomó el gobierno nacional para hacerle frente a la pandemia. Con la entrada en vigencia este año de la nueva Ley General del Turismo, los autores de la iniciativa esperan que esta contribuya a la reactivación y recuperación total, económicamente hablando, de este sector. Las esperanzas del sector turístico en Colombia están puestas en la nueva ley de turismo que comenzó a regir desde el mes de enero. Esta ley modificó la anterior ley general para adaptarla a la nueva realidad que nos deja el coronavirus. La ley fue sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, el pasado 31 de diciembre del año 2020. Por supuesto, le apunta la ley particularmente a las graves dificultades y a las tragedias en términos de economía y en términos de salud pública que hemos sufrido todos los colombianos. Reactivar uno de los sectores más golpeados por la pandemia es en últimas lo que persigue la nueva ley. Esta ley y la reactivación del sector turismo, tenemos fe, generará muchísimos empleos en el sector turismo y en toda Colombia, a nivel local, departamental y nacional. El senador Zucardi confía en la llegada de más turistas al país, gracias a la implementación de esta ley. Facilitará que podamos atraer turistas de todas partes del país a nivel local y también
a nivel internacional, que podamos atraer turistas internacionales. Entre las propuestas presentadas para mejorar el proyecto están el apoyo al senderismo, al cicloturismo nacional y a la protección de los atractivos turísticos más destacados del país. En días anteriores hablamos en esta misma sección sobre lo que hacen los concejales, cuáles son sus funciones. Pues hoy es el turno de los diputados a la Asamblea. ¿Qué hace un diputado? Aquí se los contamos. Para entender lo que hacen los diputados a la Asamblea los podemos comparar con los congresistas. Pero en lugar de leyes, los diputados aprueban ordenanzas, las cuales se aplican únicamente en el departamento al que pertenecen esos diputados. Esos proyectos de ordenanza pueden ser de iniciativa del gobierno departamental y se vuelven ordenanzas finalmente sancionados por el gobierno. Pero también esos proyectos de ordenanza pueden ser iniciativa propia de la Asamblea Departamental y también son sancionados por el gobierno, obviamente concertados con el gobierno departamental. Los diputados debaten los proyectos de ordenanza en plenaria de la Asamblea y en las comisiones. En el departamento actualmente tenemos 8 comisiones, donde llegan las ordenanzas y en estas comisiones, los integrantes de las comisiones, donde somos 5 diputados por comisión, aprobamos en primer debate la ordenanza o no la aprobamos. Luego de que la ordenanza pasa en primer debate de comisión, es llevada a segundo debate, donde le damos un debate en plenaria a los 26 diputados, donde aprobamos o no aprobamos la ordenanza. Y de ahí ya es llevada al último debate, que es el tercero, donde también le damos debate en plenaria a los 26 diputados. Otra de las funciones de los diputados es hacer control político al gobernante y a los funcionarios de la administración departamental. Este control político se hace por medio de los debates, donde nosotros realizamos proposiciones y llamamos a los diferentes secretarios del departamento de Antioquia a realizar algún debate que tengamos que hacer en temas de salud, en temas de agricultura, en temas de educación, en temas de seguridad, y nosotros podemos llamar y citar a los secretarios y hacerles estos debates. Al único que no podemos citar es al gobernador de Antioquia. Pero el trabajo de los diputados no se limita a las sesiones en el recinto de la Asamblea. Ellos deben recorrer los territorios para recoger las necesidades de las comunidades. Al fin y al cabo, esas comunidades votaron por ellos para que los representen. Recorremos el territorio, escuchamos las gentes, venimos acá al gobierno departamental, hacemos lo que yo llamo hacer los mandados. Les caminamos a la gente las necesidades que las gentes tienen, acompañamos los alcaldes del territorio, acompañamos los concejales de los municipios. El periodo de los diputados es de 4 años y son elegidos en las votaciones regionales, el mismo día que se eligen los concejales y los alcaldes municipales. Y hasta aquí el panorama político en Noticias Telemedellín. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Nos encontramos mañana.